Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes 8 de abril de 2025. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Firmado el convenio que permitirá impulsar la urbanización de los terrenos de la antigua Textil Tarazona. Hablamos con el alcalde Tono Jaray. Ha llegado la primavera, pero ¿realmente las alergias se producen únicamente en esta estación del año? Hablamos con la doctora Pilar del Sol. Última jornada de emprendedores por un día. Cerramos con el Colegio Público Moncayo de Tarazona. Técnicos del Ayuntamiento de Tarazona se han desplazado a Valladolid, Simancas y Zamora para colaborar en la búsqueda de Alejandro Aranda. Y en los deportes, todo lo acontecido durante el fin de semana en Balonmano Tarazona. Turiasonenses y vecinos de la comarca, ¡atención, atención! ¿Buscas calidad, cercanía y el mejor trato? Lo tienes en Tarazona. Comercio local, productos únicos y la confianza de siempre. No te vayas lejos, aquí encontrarás lo mejor de lo mejor. Tarazona, tu comercio, tu gente, tu mejor elección. Ganas tú, ganamos todos. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Comercio familiar, comercio amigo. Bueno, pues el pasado viernes se efectuaba la firma del convenio de Textil Tarazona. Vamos a hablar hoy con Tono Jaray, a toro pasado, ya han pasado unos días, alcalde de Tarazona. Buenas tardes, Tono. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de este tema, una fecha clave, una fecha importante dentro del calendario de Tarazona, de la historia de Tarazona, además. Vamos a hablar de esa firma del convenio de Textil. Sí, yo creo que es un hito importante para todos nosotros. Son cuestiones que llevan su tiempo, evidentemente, pero que estamos avanzando a buen ritmo. ¿Y por qué es importante? Pues por muchos motivos. Primero, porque permite la puesta a disposición de los turiasonenses de espacio para construir viviendas. En segundo lugar, pues porque está en un emplazamiento donde todos necesitamos servicios, por ejemplo el aparcamiento, y porque además cuando vienen visitantes de fuera, pues es una de las puertas de entrada, ¿no? Está justo al lado de la catedral y es uno de los puntos por el que los visitantes comienzan a conocer nuestra ciudad. Y por otros muchos, ¿no? Pues por ejemplo porque continuamos la zona verde de la Vía Verde y la conectamos con el Palacio de Huaraz y por tanto hay digamos un pulmón verde que cruza nuestra ciudad. Y además porque es un tema que lleva muchos años enquistado, ¿no? Y que ha costado resolver, fundamentalmente porque no ha habido voluntad política para hacerlo en alguna administración y ahora, pues digamos que las administraciones que estamos trabajando en ello hemos conseguido un punto de acuerdo, ¿no? Y entonces, pues estamos avanzando en el camino correcto. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues como decía, lo que hemos hecho es la firma del convenio. ¿Qué se había hecho previamente? Pues desde que comenzamos la legislatura habíamos estado trabajando en este punto. En primer lugar, lo que hubo que hacer es llegar a un acuerdo, es decir, que ambas administraciones consideráramos que lo que ofrecíamos una y otro era lo adecuado y ahí había puntos que teníamos que discutir. El número de viviendas que iba a haber, los servicios que íbamos a tener en ese espacio, las infraestructuras, quién iba a pagarlas y todo eso pues nos llevó unos meses, evidentemente. Posteriormente tuvimos que hacer la publicación de ese acuerdo previo. Lo tuvimos que llevar a pleno, que eso ya fue a final del año pasado. Lo aprobamos. Antes había habido la posibilidad con la exposición pública de que los turiasonenses hicieran alegaciones, se recogieron alegaciones que tenían que ver con cosas como, por ejemplo, el mantenimiento del espacio verde que hay hoy en día en ese emplazamiento, ¿no? Claro. Pues todos esos pasos van llevando su tiempo y ahora llegamos al convenio, ¿no? Y con esto lo que tenemos es un acuerdo entre ambas partes, es decir, el Gobierno de Aragón, en este caso, a través de una entidad que se llama Suelo y Vivienda de Aragón, que son los propietarios del terreno, y el Ayuntamiento de Tarazona para desarrollar ese espacio. Una conexión importante en una zona además emblemática. Hablamos de ese plan general. Sí. Lo que hemos hecho ahora es firmar el convenio sobre ese espacio, sobre esa ficha urbanística. Eso que vamos a hacer ahí, que contempla la construcción de viviendas, en este caso el último número se acerca a las 264 viviendas, que contempla ampliación del aparcamiento, es decir, el aparcamiento que hoy en día hay, el que llamamos aparcamiento de la catedral, que está entre la iglesia de San Francisco y la catedral, se prolonga
hacia la carrera Zaragoza, y además pues hay aparcamientos adicionales en las vías que se van a construir. De una forma muy rápida, lo que podemos decir es que hay 2 vías que se convierten en una, que conectan carrera Zaragoza con la calle que pasa por la catedral, ¿no? Pero en este caso eso afecta a la ficha urbanística de ese espacio. ¿Cómo afecta esto al plan de ordenación? El plan de ordenación de Tarazona, creo recordar que es del año 1986. Que una ciudad no tenga plan de ordenación es una verdadera aberración. Y eso supone que no se puedan desarrollar los espacios que tenemos en Tarazona, que cueste en ocasiones construir nueva vivienda, que cuando vas a iniciar un negocio tengas limitaciones porque la normativa que aplica es del año 1986. Que está obsoleto. Exacto. Y entonces tenemos que trabajar para que eso sea así. La primera limitación que había para que este plan de ordenación se pudiera actualizar era precisamente esta. Esta no es la única, es la primera. En paralelo se sigue trabajando en otras. Por ejemplo, la parte que tiene ahora más trabajo es la redacción de las normas urbanísticas y, por ejemplo, en estas normas urbanísticas se habla de cosas como cómo se instalan los ascensores en el casco histórico, que es algo que parece básico, pero que es que hay que decidir. ¿Los ascensores pueden ocupar la vía o no la pueden ocupar? ¿Y hasta cuándo la pueden ocupar? O podemos estar hablando de cómo se desarrolla el espacio que no es urbano, ¿no? ¿Qué utilidad tiene nuestro suelo? Tarazona tiene una parte importante de suelo rústico y tenemos que ver cómo se tiene que utilizar. Entonces todo esto se tiene que ir acabando de concretar y, bueno, lo que sí que es cierto es que el uso de los suelos de textil era uno de los puntos críticos, pero hay otros. Y lo seguimos resolviendo. O sea, los técnicos municipales siguen avanzando para resolver esto y en los próximos meses yo espero que tengamos ya resueltas la mayoría de estas cuestiones. En ese mismo acto se hablaba de fechas, de plazos de ejecución, sí, que eso es importante, la gente está pendiente de esos plazos de ejecución, sí, porque claro, después de 20 años, a ver si vamos a estar otros 20, dirán, bueno, sí, no es el caso. La verdad es que yo estoy seguro de que este proceso lleva los plazos que tiene que llevar, y va avanzando. Lo que pasa es que a veces tenemos la ilusión de que las cosas vayan más rápido o nos gustaría que fueran más rápido de lo que se nos hace más largo cuando estás deseando. Cuando estamos hablando de algo en el que 2 administraciones no han conseguido ponerse de acuerdo o una de las administraciones no ha tenido la voluntad de ponerse de acuerdo en los últimos 20 y tantos años, que ahora tardemos 3 meses más o menos, a mí realmente no es lo que más me importa. Pero sí, por hablar de plazos. Cuando estamos hablando del desarrollo de los suelos de textil, el desarrollo de los suelos de textil tiene básicamente 3 etapas a partir de ahora. La primera, que es aprobar el plan de ordenación. La segunda, desarrollar la reparcelación y finalmente la urbanización. Sobre el primero, que es el plan de ordenación. El plan de ordenación ahora mismo nos quedan unos pocos meses. Podemos estar hablando de 4, podemos estar hablando de 6. En torno al final del verano podemos tener ya un documento finalizado. A partir de entonces hay que seguir los distintos procesos, que es aprobación aquí en pleno o los que sean necesarios, ¿no? Cuando estamos hablando de textil, además de esos meses que nos cuesta llevar adelante el plan de ordenación, hay que tener en cuenta que según el convenio que hemos firmado, hay 6 meses para la reparcelación y 6 meses más para la urbanización. De una forma muy genérica, cuando hablamos de cuánto cuesta que allí se esté trabajando, pues estamos hablando de una cifra cercana a los 2 años. Antes puntualizabas, además, hablando del plan general, de cómo iban a afectar, por ejemplo, los ascensores en el casco viejo. Hablamos un poquito de cómo afecta en general todo esto alrededor de lo que es el casco viejo, que claro, también tiene sus necesidades. Yo estoy convencido de que el desarrollo de los suelos de textil es bueno para todos. Para todos porque cuando vamos a aparcar tenemos un espacio en el centro, para todos porque tenemos ahí un espacio verde donde podemos ir a pasear, para todos porque cuando vienen visitantes compran en la ciudad, consumen en la ciudad, duermen en la ciudad y eso hace que nuestra economía mejore, y para todos porque en el fondo lo que estamos haciendo es quitar algo que no debería estar en el centro de nuestra ciudad. Incluso si echamos la vista atrás, es bueno también para los ciudadanos de Tarazona que han peleado por esto, porque esto al final fue una industria textil de Tarazona en la que todavía muchos de nuestros padres, nuestros familiares han trabajado allí. Y cuando aquellos trabajadores acabaron su actividad laboral, en aquel caso de forma brusca, ¿no? Realmente
las administraciones fueron incapaces de que aquello se convirtiera en un espacio que pudieran disfrutar los turiasonenses. Incluso el primer enfoque que hubo fue un enfoque más especulativo, en el que aquellos terrenos se le vendieron a una sociedad que tenía que haber hecho algo con ellos. Pero, en este caso, lo que estamos haciendo es desarrollar un proyecto que incluirá vivienda de protección, que incluirá viviendas dentro del Plan Vivienda de Aragón, y que estas viviendas del Plan Vivienda lo que intentan hacer es dotar de vivienda fundamentalmente a aquellas familias jóvenes que están iniciando su actividad, incluso por una vía que es la del alquiler con opción a compra, que permite que las familias, que las personas que compran estas viviendas aporten una cantidad que está, digamos, un poco por debajo del mercado y que después les permite que eso sea parte de la aportación que han hecho. Por tanto, esa es nuestra estrategia principal en cuanto a dotar de vivienda a Tarazona para las personas que están iniciando su actividad, su vida en común, ¿no? Pero sigue siendo bueno para todo el mundo. Nosotros con el casco tenemos una estrategia que es la de continuar apoyando, continuar haciendo cosas para que el casco frene su deterioro o pueda incrementar o pueda mejorar su imagen, ¿no? En los 2 últimos años, en el presupuesto hemos incluido una cifra cercana al 1.000.000 de euros, y el año anterior, que venía de la anterior corporación, se incluyen, creo que recordar que eran unos 700.000. O sea, son cantidades importantes. Pero evidentemente el casco es tan grande que cuando pones esa cantidad, que es algo muy importante para nosotros, que es una cifra que nos cuesta un esfuerzo dedicarla, realmente se diluye en todo el espacio del casco y puede parecer que se hacen pocas cosas, pero estamos hablando de 1.000.000 de euros que van a infraestructuras como la del agua, la pavimentación, las redes de saneamiento. Entonces todo eso hay que ponerlo allí. Pero además hacemos más cosas. El año pasado fueron 250.000 los euros que se dedicaron a la rehabilitación de viviendas, y vamos a ir en una línea parecida. O sea que yo creo que nuestra apuesta por el casco es decidida. Y luego en el día a día pues van apareciendo las dificultades, ¿no? Pues quieres dotar de técnicos para que se hagan los servicios de una forma adecuada y a veces te cuesta hacerlo. Por ejemplo, sacamos una licitación para una empresa que tenía que hacer esos servicios y finalmente quedó desierta, pues buscamos una alternativa, que es otro camino por el que podemos movernos y no estar parados, y eso es lo que estamos intentando hacer. Las cosas no salen como... Sí, yo lo que tengo claro es que el hecho de desarrollar un espacio de Tarazona no quiere decir que al otro se le vaya a penalizar. No, valiente. Se trabaja en ambos términos, y los desarrollos de los suelos de textil es un proyecto que es fantástico para Tarazona, vamos, sin ningún lugar a dudas. Muchísimas gracias, Tono Jaray, alcalde de Tarazona. Gracias. Bueno, hablamos ahora, como todos los años, al llegar a estas fechas, yo a veces pienso, es que ¿va a quedar alguien que no sea alérgico a algo? Pilar, buenas tardes, Pilar Delso. Buenas tardes, Lolín. Vamos a hablar un poquito de las alergias. Aunque repetimos todos los años, pero es que es intensa, y es que ahora mismo decías en primavera, no, es que a veces es en otoño. Pilar, ¿qué está pasando con la alergia? ¿Universalmente alérgicos todos? A ver, sí, hay que distinguir el que es alérgico realmente, porque es una reacción inmunológica de su organismo que baja, y el que le da la alergia estacional, que ahora la mayoría de la gente, pues porque tenemos mucho polen o porque el ambiente está más contagiado, pues tenemos esos episodios a nivel de primavera, que son episodios de estornudo, de que te lloran los ojos, pero que son muy autolimitados. Eso es un tipo de alergia estacional. Y luego tenemos el que es alérgico por su reacción inmunitaria a los ácaros, al polen de las gramíneas, de los cipreses, de los pinos, de los chopos. Y luego tenemos los alérgicos a la alimentación o a medicamento. Eso ¿Son ya... síntomas diferentes en cualquier caso? A ver, síntomas sí, sobre todo en los medicamentos y el alimento, que se afecta a nivel de la piel, y el que afecta más al estacional, que es alérgico a los ácaros, que se manifiesta más con una conjuntivitis o llorar de ojos, con una rinitis o llorar de nariz o secreción de nariz, y acompañado de estornudos. Y luego los que ya son alérgicos, ya con una reacción inmunológica, con una IgE muy elevada, que esto lo saben desde pequeños, también se manifiestan con asma.
Asma, que es esa sensación de opresión en el pecho, que parece que tienes un peso, una tabla y que no pueden respirar, porque les afecta a nivel bronquial, sobre todo tranquias y bronquios, que hay una hiperactividad y se cierra el bronquio, entonces tiene esa dificultad para respirar. Tal vez es el más incómodo, Pilar. Sí, porque, ese claro, es el que se llama alergia, claro, y que tienen que llevar tratamiento en cuanto llega febrero, y que ellos llevan 3 o 4 medicamentos para solapar estos síntomas. Tratamos un poquito cada uno punto a punto, Vale. a ver cómo podemos prevenirlos, cómo nos podemos dar cuenta de si es una alergia o es otra, porque a veces los síntomas se confunden con catarro, porque hay gente que te viene, que me lloran los ojos, que tengo estornudos, claro, y es una alergia, ¿no? Entonces, sin fiebre, es una alergia estacional que te ha dado este año, porque está más cargado de alergenos y de ácaros y de gramíneas y la solsona y etcétera, etcétera, se puede distinguir perfectamente, se puede distinguir sobre todo por la fiebre y el asma, que es uno de los puntos que más nos distingue si es estacional. ¿Hay fiebre en las alergias? No, depende. Depende. Si hay uno que es muy alérgico y le da el asma y tiene una secreción bronquial, se puede infectar, ¿vale? Entonces puede dar fiebre, pero no da fiebre las alergias. 37 estornudos seguidos, eso ya es un síntoma de alergia. Sí, uno es un resfriado, ¿no? No. En cuanto te viene gente que no puede vivir porque tiene la nariz tapada, estornuda, tiene el lagrimeo, tiene la opresión, pues le damos el tratamiento. El tratamiento es, pues eso, con un antihistamínico, con un broncodilatador y con un corticoide para la nariz, para que se le pueda abrir las vías nasales y pueda vivir un poquito mejor. ¿Qué tenemos? El estacional, que también tratamos con un antihistamínico, el que es alérgico, pues eso, a nivel de los ácaros, del polen, que también se le trata con las 3 cosas que acabo de comentar, y luego tenemos el alimentario, que eso ya te puede dar durante todo el año, que también se trata pues bien con antihistamínicos o con vacuna. Ya sabes, según a qué depende, con vacuna. Y los que son medicamentos y frutos secos, que es una de las cosas más frecuentes, y el cacahuete, eso ya es, pues no es ponerse a esa cosa. Hablando de los frutos secos, que es bastante peligroso. Muy, muy peligroso, por eso, porque te da, sobre todo, la hiperactividad, el asma, y el edema agudo de pulmón, que provoca, edema de glotis, que provoca hinchazón a nivel de la boca. Sí. ¿El peor, como has nombrado tú, puede ser el cacahuete? Es el que más conocido. Pero en teoría el melocotón también da, y hay mucho. El melocotón también, claro, el más conocido es el cacahuete, pero los síntomas son parecidos todos, que tiene alergia alimentaria. Claro, antes los estacionarios, entre los que yo ahora desde hace unos años me incluyo porque no he sido antes y ahora sí, al principio era cuando llegaba la primavera, pero es que ahora mismo estamos notando cuando viene el otoño, por ejemplo. O que también, es que también hay una floración en septiembre-octubre. Claro. Tenemos un mapa de las distintas floraciones a nivel de arbustos y de árboles, y tenemos también floración. Sobre todo va de febrero a octubre. En los meses de invierno ya es más difícil que se dé. Y lo que hay que tratar pues es los síntomas. Y si hay personas que son muy alérgicas, porque con los años te haces más alérgica, que te impide pues llevar una vida normal, por ejemplo por el lloriqueo, por los estornudos o por la secreción nasal, ya lo mandamos a los alergólogos para que dependa según les hagan la vacuna. Que hay unas vacunas que amenora específicamente para solo exacto. Son personalizadas, vamos. Sí, porque investigan a ver qué tipo de alergia tienen, y entonces las vacunas se hacen al tipo de alergia que tienen, se ponen y están funcionando muy bien. Están funcionando. Sí, pues mira, funcionan muy bien, muy bien. Pilar, hablando de vacunas, hablando de antihistamínicos, el mayor problema de los antihistamínicos es que ¿cuál no da sueño? Sí, habrá los últimos de las últimas generaciones ya no dan sueño. Tenemos la Evastina, que no da sueño. Los antiguos sí que daban muchísimo, pero ahora no. Por eso también, si dan un poquito de que tienes más sensibilidad, les decimos que se lo tomen por la noche.
Vale, entonces es como un lirón Sí, y mira, te sirve para dos cuestiones diferentes. Exacto. Y lo que te digo, si tienes muchos síntomas, quieres estar muy afectado, pues se recomienda la vacuna, que se le hagan la vacuna personalizada. Hablamos que conforme va pasando el tiempo puede incrementarse el ser más alérgico. Sí, con los años. sí, porque ¿alergias? la reacción inmunológica anticuerpo-antígeno, pues cada vez estás creando más anticuerpos y puedes afectar. La vacuna lo que te hace es eso, crear más anticuerpos para cuando estés expuesto al antígeno no tengas tanta reacción, lo que hace la vacuna. Pero hay gente que con la edad su capacidad inmunológica disminuye, entonces le afecta más lo de las alergias. ¿En niños, Pilar? Sí, en niños también hay alergias, sí, se manifiesta sobre todo los niñitos pues que no pueden respirar y con el asma, sobre todo asma, se le dan a los niños. Sí. El asma. Y por ejemplo, tú no eres alérgico y de repente de la noche a la mañana dices, esto es catarro, esto aparece de repente. Sí. ¿Y ya se queda contigo a convivir? No. Durante no tiene por qué. Temporadas. No, el que no es alérgico puede tener una temporada sin brote según el año como toque, de tener unos estornudos y tener una reacción alérgica, pero eso no significa que sea alérgico. La alergia conlleva más síntomas y más duradero y se manifiesta en todos los años. Bueno, solución, antihistamínicos y vacunas. Sí, antihistamínicos, vacunas. Es la única. ¿Contagia? No, es contagiosa, no es contagioso. Mal. Esto depende también de la época. Es decir, este año que ha llovido mucho, pues los árboles van a florecer muy extremadamente rápido. Entonces dicen que este año va a ser muy súper alérgico. Pero a mí que tengo cerezas en mi terraza por primera vez. No me digas, pues eso. Es que entonces ya lo han comentado que este año las alergias van a ir. Pero bueno, oye, eso esperaremos. Vamos a cambiar un poco de las alergias, sin que te marches, de las alergias que estamos tratando, estacionarias, a los árboles, a la alimentación. Alergias a los animales, gatos y perros. Sí, Pilar, muy bien. ¿se pueden tratar? ¿Yo puedo tener una mascota siendo alérgico actualmente? A ver, si te molesta mucho en el día a día de tu vida y tienes perro o gato y eres alérgico al perro o al gato, hombre, se aconseja apartar. ¿Vale? Pero hay gente que dice, oye, pues no, yo quiero que me pongan la vacuna y hay vacunas para el pelo del gato, para el pelo del perro. Porque además hay perros que son menos dados a que ese pelo de alergia también. Sí. Tú tienes a lo mejor un perro, tienes un gato, ya lo tienes de hace años y de repente que tú no eras alérgica, te sale el brote de alergia, señora, hay solución, no hay que retirarlo. No, hombre, lo ideal sería retirarlo porque si te molesta mucho, pero si no, pues habría que hacer unas vacunas y sensibilizarse ante el pelo de ese perro o de ese gato. Así es. Muchísimas gracias. Nada, hombre. Además, esto era importante también. Sí. Pues claro, si tú vas a, hay mucho si vas a animales. A comprar o adoptar un perro o un gato y sabes que eres alérgico, pues ya no lo haces, ¿no? Exacto. Pero si tú lo tienes y en ese momento te brota una alergia y no quieres, porque ya sabemos lo que se les quiere, lo que nos quieren y el vínculo que hay, pues saber que hay solución. Sí, hay solución. Muchas gracias. Nada, a ti. Nos Buenas vemos tardes. En la próxima. De acuerdo, anda, hasta luego. Última jornada de Emprendedores por un día. Cerramos con los alumnos del Colegio Comarcal Público Moncayo de Tarazona. 46 alumnos del Colegio Público Comarcal Moncayo han cerrado hoy la actividad organizada por la ACT Emprendedores por un día. A lo largo de estas 4 jornadas y durante 1 hora y media, alumnos de los diferentes centros escolares de Tarazona han ocupado un lugar en diferentes negocios como comercios, hostelería e informática principalmente, que han colaborado en esta primera edición. Hoy han sido los alumnos del Colegio Público Comarcal Moncayo los que han cerrado esta actividad. Con ellos, con sus profesores y con Ana Tarazona, gerente de la ACT, hablamos antes de emprender la actividad. Héctor, profesor del Colegio Público Comarcal Moncayo, última jornada de Emprendedores por un día. Cuéntanos qué te parece pues esta actividad que ha organizado la Asociación de Comerciantes de Tarazona y por la que han pasado diferentes alumnos de los diferentes centros escolares de Tarazona. Pues
buenos días y sobre todo pues dar las gracias a la Asociación de Comerciantes y a los comercios que se han prestado a que les llenemos la tienda de esta alegría juvenil que llevamos aquí. La actividad supongo que será para ellos muy enriquecedora y al final es el futuro de la localidad, que son los que tienen que tirar para adelante con Tarazona. ¿Crees que hay madera de emprendedores? Yo creo que algunos sí. Hay mucho diamante, falta pulirlo, pero creo que la ciudad tiene el futuro asegurado. Muchísimas gracias, Héctor. Hablamos con Ana Tarazona, gerente de la ACT. Ana, última jornada de estos pequeños emprendedores por un día. Hasta ahora un pequeño balance, ya sé que tenéis que hacer balance con las tiendas, con los establecimientos que han colaborado, pero un pequeño balance de lo que ha sido estas jornadas. Bueno, pues hoy emprendemos la última sesión, la última jornada de emprendedores por un día con el Colegio Público Comarcal Moncayo. Es el grupo más numeroso porque siempre ha sido un colegio de doble vía, son 46 los niños y niñas que tenemos aquí. Todos muy contentos de iniciar esta actividad. Por experiencia de las semanas anteriores ha salido muy bien y hoy además tenemos la suerte de que hace muy buen día. Hoy lo vamos a aprovechar más porque hace muy buen día. Y bueno, pues nada, yo creo que la experiencia es positiva para todas las partes, lo mismo para los niños que para los comercios como para nosotros como asociación, y esta ha sido la primera edición, pues esperamos repetir en próximos años. Muchísimas gracias, Ana, enhorabuena. Gracias. Última jornada emprendedores por un día, Colegio Público Moncayo de Tarazona. ¿Alguien que me quiera contar dónde va? Mira, este muchacho. ¿Dónde vas tú esta mañana de emprendedor? A la tienda de Básico Aparicio Mujer. ¿Vas a vender? No, voy a preguntarle. ¿Vas a a la preguntarle y les vas a ayudar a vender? Sí, como emprendedor. ¿Ropa? Sí, Y complementos. sí. ¿Alguien más que me cuente dónde va? ¿Tú dónde vas esta mañana de emprendedora? A la chasis. Vas a Chasis. ¿Te gustaría ser emprendedora en Tarazona? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué pondrías el negocio? Pues genial. ¿Alguien más que me lo cuente? ¿Dónde vas tú? Yo voy a Hostel Santa Vera. ¿Ah, sí? ¿Y te gustaría tener un negocio como este de mayor? Sí, ¿La hostelería te gusta? sí. Venga, ¿alguien más que me cuente? ¿Dónde vas tú, cielo? A Dolce Vita. ¿A Dolce Vita? Sí. ¿A ti también te gustaría ser emprendedora? Sí. ¿Sí? ¿Y qué has pensado para cuando seas mayor y seas emprendedora? Vender ropa. ¿Alguien más? Venga, ¿dónde vas tú esta mañana? A la óptica. ¿Te gustaría ser emprendedora? Sí. ¿Qué les vas a preguntar? Dinos algo de lo que les vas a preguntar. ¿Qué te interesa más de ser emprendedora? ¿Llevas ahí las preguntas? ¿Alguna de las preguntas? Venga, pues cuéntanos, ¿qué les vas a preguntar? ¿Quién es el dueño o dueña? Claro. ¿Cuál es el logo? Las 3 palabras para definir el negocio. Una cuña de carnet. Gracias. ¿Alguien más que me cuente quién? A ver, ¿dónde vas tú esta mañana de emprendedora por 1 hora y media? Yo a diseños y complementos K18. ¿Y qué vas a vender? Complementos, sí. Muy bien. Venga, 3, 2, 1, que ya os vais para cada uno a sus puestos. Técnicos del Ayuntamiento de Tarazona se han desplazado hasta Valladolid, Simancas y Zamora para colaborar en la búsqueda de Alejandro Aranda. Desde el consistorio se mantiene la total disposición para apoyar en todo lo necesario en coordinación con los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad en la búsqueda de Alejandro Aranda, vecino de Tarazona desaparecido el 23 de marzo en Valladolid. Por este motivo y cuando ya han transcurrido 2 semanas de su desaparición, han viajado hasta Valladolid, Simancas y Zamora para reforzar el operativo que continúa activo. Mañana tendremos en plató a Ismael González Coello, jefe de la Unidad Forestal del Ayuntamiento de Tarazona, que ha participado en las labores junto a la Unidad Canina de Rescate UCAS y otras fuerzas de seguridad, centrados en revisar las últimas pistas para informarnos de la última hora.
Bienvenidos un día más a Tarazona Deporte. Hemos tenido un fin de semana emocionantísimo en el mundo del balonmano turiasonense. El balonmano Tarazona disputaba en la categoría de Primera Nacional 2 jornadas en un fin de semana sábado y domingo, y diferentes sensaciones de un día a otro. El sábado tuvimos una dura derrota, lógica también por otra parte fuera de casa ante Ibar. Escubaloya nos ganaban de 10, 36-26, se imponían los vascos. Este fue el jarro de agua fría, pero la alegría llegaba el domingo, y qué alegría, qué paliza, qué increíble. Balonmano Tarazona 38, balonmano Romo Broker Quirol 30, victoria por 8 en casa en el Municipal, victoria justa. Supimos aprovechar los errores del rival, el que para mí es el mejor partido que ha disputado el balonmano Tarazona en lo que va de temporada. Una alegría enorme para la afición porque venció a uno de los auténticos cocos de la categoría. El balonmano Romo Broker, temporada tras temporada, clasifica al playoff, o al menos queda muy cerca de hacerlo. Es uno de los auténticos huesos duros de roer del balonmano en la Primera Nacional masculina, y el balonmano Tarazona supo aprovechar sus errores y superarle. Y no es la única alegría que tiene el club esta semana, porque también ganó 21-18 el balonmano Tarazona senior femenino al balonmano Ágreda. La afición contenta por estas victorias tanto del femenino como del masculino. Una jornada completa y repleta de alegrías, aunque se iniciara con un sábado difícil con esa derrota del Primera Nacional masculino. Poco sufrimiento, dos alegrías. Ojalá todas las semanas en el balonmano turiasonense fueran así. Suelen ser más duras, pero esta la hemos sacado con nota. Comentaremos todas las alegrías que nos dé el balonmano Tarazona aquí en Tarazona Deporte. Enhorabuena al equipo senior por esa victoria ante el Romo Broker, y enhorabuena, por supuesto, al equipo femenino senior por esa victoria ante el Ágreda. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles como de costumbre esta noche a las 9 en la segunda edición, y mañana a esta misma hora será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias.